noches para todos y para todas. Como siempre nos encontramos en este momento, en este espacio, en este horario para hacer desde el conocimiento un programa destinado al conocimiento, a la educación, a la tecnología y a la ciencia. Tenemos un lindo programa por delante con una gran entrevista para realmente prestar atención, porque hay quienes nos desafían a pensar la educación de una manera diferente, de una manera distinta. Vamos a estar hablando con alguien que hace algunos años creó una empresa y que esa empresa terminó siendo una gran revelación tan importante y tan trascendente que fue vendida en millones. La educación en pandemia, el problema de la brecha digital, también lo vamos a estar charlando con él, con Santiago Bilinkis, que es emprendedor, que es tecnólogo, pero que además, como decía hace instantes, nos va a permitir entender o mirar la educación quizás desde otro lugar, desde un lugar más moderno, diferente, disruptivo. Otro de los temas para charlar tiene que ver con lo que nos otorga todos los sábados esta madrugada Jimmy Persic, que él siempre tiene una mirada puntual y un estudio muy detallado y muy minucioso. ¿Hoy de qué, Jimmy? Bienvenido. Buenas noches. Hoy vamos a tratar de contarnos cómo está compuesto el sistema científico tecnológico argentino. ¿Qué organismos, a qué se dedican? Tratar de caracterizarlo, contar algunas cifras de eso. ¿Nos va a llamar la atención esa cifra? Nos va a llamar mucho la atención. Porque no es quizás lo que nosotros imaginamos en la previa del pensamiento de quién está invirtiendo en tecnología. ¿A dónde pertenece? ¿Dónde están la mayor cantidad de investigadores? ¿Sobre qué organismo? ¿Quién lo regula? En un ratito entonces Jimmy Persic con su clásica columna ya de los sábados a la noche. Esto es Desde el Conocimiento. Los invitamos a escuchar atentamente a Santiago Bilinkis, a quien presentamos. Soy Luciana Rubín, que estoy con Jimmy Persic. Pero primero te quiero preguntar, Santiago, además de darte la bienvenida, ¿qué pensás de la educación? ¿Qué es la educación? ¿Y cómo pensás que debería ser en estos tiempos modernos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por las cosas que decías al presentarme. A ver, me empezaste con una pregunta bien amplia, ¿no? ¿Qué es la educación? Y te voy a dar una respuesta bien amplia también. Yo creo que la educación es la herramienta más importante que las sociedades tienen para moldear su futuro. Y que, como tal, tiene un componente positivo y un componente normativo, ¿no? O sea, por un lado, vos querés preparar a los chicos para el mundo que van a encontrar como adultos. O sea, hay un ejercicio de prospectiva en la base misma del proceso educativo. Vos a un chico lo formás en el 2020, pero te lo estás preparando para el 2040. Pero también tiene un componente normativo en el sentido de que cómo eduques a esos chicos transforma el 2040. Y podemos verlo con los chicos de hoy, que han recibido muchísima más formación e información respecto de los problemas ambientales, y es muy común hoy en los preadolescentes o adolescentes encontrar un compromiso ambientalista que nuestra generación no tenía. Y eso es producto de la educación que estos chicos han recibido en sus casas, de sus madres, sus padres, pero también de los y las docentes. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Vos decías, la educación te preparaba para ser empleado. Sí. ¿Para qué te prepara la educación hoy? ¿Para qué te debiera preparar? ¿Para qué te debería preparar en un país como el nuestro? ¿Para qué te debe preparar la educación universal, por decirlo de alguna manera? Mira, voy a volver a la frase que decía al principio, de nuevo muy general, y después te la voy a tratar de bajar un poco más a concreto, ¿no? Pero la educación te tiene que preparar para tu futuro. Y tu futuro obviamente admite una variedad de escenarios posibles, porque tampoco es que ser emprendedor sea la carrera que todos tienen que tener y que todo el sistema educativo debiera estar puesto en función de generar emprendedores, ¿no? O sea, muchísimas personas van a querer trabajar como profesionales independientes, muchas personas van a querer trabajar como empleados sin la problemática que implica la responsabilidad de tener una empresa a cargo. Muchas personas van a querer ser científicos y no tener absolutamente nada que ver ni con los empleados ni los empleadores. Entonces, el objetivo de la educación es exponerte a una edad temprana a una serie de estímulos que estimulen tu curiosidad. Muy y si querés ahí entramos con el primer punto que yo veo de crisis en el sistema actual, que es que de alguna manera el sistema actual le da a los chicos respuestas a preguntas que los chicos no se están formulando. Y entonces, suponete que a mí me gusta, tengo una rareza que es que me gusta mucho el fútbol americano. A los que nos están viendo ahora seguramente no les gusta el fútbol americano porque la Argentina no es algo que le guste a mucha gente. Si yo me pongo a hablar ahora de fútbol americano, en 2 minutos todos van a haber cambiado de canal. Porque no importa cuán apasionado esté yo por ese tema, si no logro que primero te interese a vos, no voy a lograr que me escuches.
Y hoy, de alguna manera, el carro está puesto bastante adelante del caballo, en el sentido de que para muchos de los chicos hoy, de las chicas, no tienen una pregunta despertada respecto de las materias que en general tienen que tener en la primaria o en la secundaria. Entonces, para la mayoría de los adultos, cuando recordamos nuestra educación, la recordamos con bastante... Digo, a ningún adulto le entusiasmaría volver a la escuela. Y eso es una pena. Porque realmente ¿y cómo son debiera muchísimas ser? horas. ¿Cómo propones? ¿Cómo crees que la educación debiera ser? Para que cada uno pueda encontrar el estímulo, la pasión a temprana edad y no estudiar al divino botón y con desgano, si querés, por entender un poco a dónde vas. Mira, lo primero que voy a aclarar es que yo no soy un experto ni en pedagogía ni en educación para sacarme el peso de encima de hablar con el desparpajo de quien habla desde afuera, ¿sí? Y que me perdonen los expertos. Yo tengo una columna en la radio y hace un tiempo quise hacer una columna sobre las personas que habían ido a un lugar que nunca nadie había ido antes. Esa es la pregunta que yo tenía en la cabeza. Y esa exploración, ¿qué personas existieron en la historia que hayan ido a un lugar que nadie había ido? Y terminé con los grandes navegantes europeos, que si bien había gente en América, no es que fueron realmente un lugar donde nadie había ido, bueno, nadie de Europa había venido a América. Y me enamoré de la historia de los navegantes. Elcano y Magallanes, bueno, obviamente Colón. Y hay tantas historias fascinantes en lo que fue pasando, en los vínculos, en los problemas, que me hizo entusiasmar con la historia. Y hice esa columna en la radio, y no sabes la cantidad de personas que me escribían después en las redes diciendo, si a mí me hubieran contado la historia así, me hubiera fascinado. Claro. Te voy a contar una pavada. Solís... fue el primer fundador de Buenos Aires. La mayoría de la gente no sabe cómo murió Solís. Solís llegó a Buenos Aires y como era un explorador, porque estos tipos eran increíbles, o sea, después de haber cruzado el océano, haber atravesado unas tormentas terribles, llegaban igual, no se querían quedar en ningún lado, querían seguir explorando. Empezó a remontar el río Uruguay. Y remontando el río Uruguay, sobre la costa de lo que hoy es el país Uruguay, había una población nativa. Y empezaron a hacerle señas desde el barco a los nativos y finalmente mandaron un botecito donde fue Solís con algunas otras personas, mientras el resto se quedaban mirando desde el barco. Solís desembarcó y se lo comieron. Se lo comieron a Solís. Lo mataron ahí, lo cocinaron y se lo comieron delante de los que miraban en el barco. Son cosas que si te las cuentan no te las olvidas nunca más. No, yo de esto no lo olvido nunca más. La muerte de Solís ya quedó marcada en mi vida, sí, por el impacto, pero coincido en que la manera es más importante del que, Jimmy. Pero, a ver... Y la segunda cosa, perdón, que es muy importante, es que la educación tiene que tener un componente muy fuerte de lo que es relevante para los chicos hoy. Te voy a poner un ejemplo. Todo el tema de investigación mío de los últimos años es el impacto de las redes sociales sobre la autoestima de preadolescentes, adolescentes y adultos, toda la problemática que estamos teniendo a partir de los me gusta, los seguidores, las aplicaciones de citas, las aplicaciones y los videojuegos diseñados para ser adictivos. Esto es fundamental que los chicos lo entiendan. Que entiendan cómo funciona TikTok, que entiendan cómo funciona Instagram, que rompan la lógica de volverse mercancía en el proceso de ganar seguidores. Y yo hice el experimento. Me invitaron de una escuela a hablarle a chicos de quinto y sexto grado. Y mi gran pregunta era, ¿yo puedo explicar esto de una manera que los chicos lo entiendan? Y la respuesta es sí. Los chicos, cuando se los explicás, los chicos no solo entienden perfecto y se dan cuenta de las manipulaciones a las que están siendo objeto por las aplicaciones que usan, sino que muchas veces se indignan. Por ejemplo, en la gran mayoría de los videojuegos que los chicos utilizan, el resultado no depende de tu habilidad. El resultado está arreglado por el juego que decide si vos vas a ganar o vas a perder para maximizar cuánto tiempo pasás jugando. Entonces, si yo te hago saber que ese juego que vos creés que sos un capo porque ganaste, qué sé yo, en realidad el juego decide que ganes o pierdas arbitrariamente para hacerte jugar Te digo más. algo, me desilusiona tremendamente lo que acabas de contar. A todos. A mis hijos ni se los cuento. O sí, cuando sean un poco más grandes, porque todavía no sé cómo explicarles a los 6 años, pero ese es como, ese rompe el encanto, rompe todo. Bueno, yo todos los meses hago una charla gratuita y abierta por YouTube para todas las personas que me quieran escuchar. En el mes de agosto fue sobre el impacto de las redes sociales en los adultos y en el mes de septiembre fue sobre el impacto de las pantallas en la crianza de chicos y adolescentes. Y ahí conté un poco el tema de los videojuegos. Y no sabes la cantidad de madres y de padres que después me decían, mis hijos te escucharon y ahora no quieren jugar, están furiosos. Y sí.
A mí me parece insólito en este momento, digo, con el peso enorme que las redes tienen en nuestra vida, que eso no sea un tema que, por ejemplo, se trabaja en la escuela. ¿Cuál es el problema? Que en general los y las docentes tampoco saben mucho de eso. Ni tampoco los padres y las madres, ¿no? Entonces, el problema es cómo hacemos los adultos, que en esto somos relativos. Yo me convertí en experto porque me dediqué a investigarlo, pero si no, sería tan inexperto como la mayoría de los adultos de nuestra generación. ¿Cómo hacemos para educar a los chicos en un área donde los adultos mismos no sabemos? Bueno, eso plantea un desafío enorme que lo plantea Padens hace muchos años, que está estudiado, que es la coeducación. Ya no es que uno enseña a otro, sino que de lo que hay todos vamos haciendo circular un conocimiento. Pero te quería volver un poco para atrás, porque vos planteás una corriente que es partir de los intereses de los chicos, construir preguntas en los chicos para partir de esas preguntas intentar resolver problemas. Eso ya de movida, aparte que eso no son materias, eso son problemas. Nosotros las materias juntamos conocimiento en alguna materia, pero eso en las preguntas que hacen los chicos no va todo junto, va como va, porque son preguntas que hacen ellos. Ahora, en países como el nuestro, donde la desigualdad es tan profunda, que hay algunos que se pueden imaginar un futuro, y en América Latina hay chicos que no pueden ver un futuro, ¿cómo harías, cómo pensarías ese modelo educativo partiendo de lugares tan desiguales, ¿no? Y la suposición que yo hago, o entre paréntesis te lo digo, el lugar de llegada va a ser muy desigual. Sí, la pregunta que estás haciendo es fundamental, ¿no? Sobre todo porque la educación es la única oportunidad real y genuina de reducir esa brecha que tenemos. O sea, la única oportunidad que tenemos para que los chicos de verdad accedan a cierta igualdad de oportunidades es nivelar para arriba lo que no dependa de tu clase social o de la posición económica de tu familia, el nivel de educación a la que puedas acceder y que recibas. Así que es crucial resolver esto que estás planteando. Y de alguna manera la pandemia en este sentido fue una gran oportunidad. Vos fíjate que la suspensión de las clases fue más o menos a mitad de marzo, con lo cual llegamos a tener 2 semanas de clase como sin pandemia, ¿no? Prepandemia. Esas 2 semanas del ciclo lectivo 2020 fueron exactamente iguales de lo que hubieran sido las primeras 2 semanas del ciclo lectivo 2010, exactamente iguales que las primeras 2 semanas del ciclo lectivo 2000, 1990 o 1980. O sea, la realidad es que lo que estaba sucediendo en las aulas en esas primeras 2 semanas básicamente es lo que siempre hicimos, la misma educación que recibí yo cuando era chiquito o mi padre hace 70 años. Y la pandemia nos obligó a romper con todo. Literalmente, de un viernes a un lunes, tuvimos que decirle a todas las familias, miren, no traigan más los chicos a la escuela, a los docentes y las docentes, por favor, no vengan más a la escuela, y tenemos que reinventar un sistema educativo que pueda funcionar desde la virtualidad. El resultado no es genial, porque obviamente uno no quiere hacer un cambio tan profundo, forzado por las circunstancias, de manera imprevista, sin infraestructura en las casas ni de los docentes ni de los chicos, sin entrenamiento, o sea que obviamente hicimos lo que pudimos. Y bastante bien salió. Sí, o sea, el porcentaje de continuidad educativa ha sido bastante alto, a pesar de que obviamente cada chico que se cae del sistema es un problema. Y ese puede ser el punto de partida, una transformación distinta dentro de los contenidos educativos. Si eso me parece que corre por ese lado y que hasta todos nos sorprendimos qué bien que pudimos sobrellevar algo inédito e inesperado. Santiago, te mandamos un beso gigante. Ojalá te volvamos a contactar en otro momento para seguir ahondando sobre tu historia, pero sobre todo sobre la mirada que tenés de la educación para transformarla y que sea realmente transformadora. Un beso. Un beso grande y les agradezco muchísimo por esta conversación. A vos. Noticias de las universidades siempre hay aquí en Desde el Conocimiento. Presten atención porque hay un descubrimiento arqueológico por parte de la Universidad de Catamarca. ¿De qué se trata? El grupo de investigación interdisciplinario de Alto Ancasti, conformado por docentes de la Escuela de Arqueología de la UNCA y otras universidades del país, está estudiando cómo vivían los pobladores prehispánicos que habitaron la serranía de Ancasti al este de nuestra provincia. Mi tema de trabajo son las prácticas agrícolas del pasado, las cuales estudiamos mediante el análisis de microrrestos vegetales, tanto almidones como fitolitos, que son
restos vegetales que permanecen a lo largo del tiempo y que nos permiten saber cuáles eran las especies que cultivaban y consumían los pueblos prehispánicos. Fundamentalmente analizar qué relación tienen estas cárcavas, estos barrancos, con las estructuras agrícolas prehispánicas, para conocer si la actividad humana en el pasado pudo desencadenar estos agentes erosivos o si por el contrario fueron eventos climáticos los que los provocaron, conocer qué medidas y qué acciones tomaron las poblaciones prehispánicas hace más de 1000 años para contrarrestar, mitigar o para conservar el suelo en estos sectores. En febrero estuvimos relevando un molino harinero que se encuentra sobre el margen del Río Grande y que esto nos permite seguir trabajando en relación a las diferentes formas y modos de producción local y campesina que se dan a lo largo de toda la serranía. Seguimos con las noticias de las universidades y está relacionada con un autocine. ¿Pero por qué con un autocine? Porque es el primer autocine científico del país. ¿En dónde? En Almirante Brown, y desde aquí, por supuesto que lo celebramos. Jimmy, organizado por la Universidad Nacional Guillermo Brown y el municipio de Almirante Brown, el autocine proyectó en pantalla gigante más de 30 películas sobre ciencia, documentales, educativos y experimentales. El objetivo del autocine científico fue acercar al público general imágenes del mundo científico. El cine es un extraordinario vehículo para transmitir ideas científicas y a la vez disfrutar de la aventura de los descubrimientos y los avances tecnológicos que nos maravillan y nos sorprenden. Y algo de lo que estamos hablando recién de la educación también tiene que ver. Es otra manera de comunicar y de educar. A ver qué está haciendo la UNNOVA. Escuchemos. La investigación que llevamos adelante consiste en realizar un monitoreo de distintas lagunas ubicadas en la región pampeana. Se va barriendo por todo el extremo del muelle en distintos puntos y va colectando el fitoplancton. Para la determinación de zooplancton hay que tomar 5 baldes de 8 litros desde distintos puntos del muelle porque hay que filtrar exactamente 40 litros. Y hay que sumergir el balde con cuidado. Y de una manera específica, sí, para no mover mucho la columna de agua. Y después los monitoreos de alta frecuencia se hacen con boyas que tienen sensores, las boyas están permanentemente ubicadas en las lagunas y fueron diseñadas por ingenieros electrónicos del IADO. Entonces lo que se intenta hacer es registrar con esas boyas distintas variables del agua, como la temperatura del agua, la salinidad, la cantidad de sólidos en suspensión, el nivel del agua, el nivel hídrico, cada 5 minutos. El objetivo del proyecto Pampa 2 es poder evaluar las respuestas de las lagunas pampeanas a agentes forzantes como el cambio climático global, el cambio en el uso del suelo, es decir, si hay más actividades relacionadas con la agricultura intensiva o con la ganadería, y otros efectos antropogénicos, como por ejemplo si una laguna está ubicada cerca de una ciudad que le emite efluentes urbanos o industriales. La idea es contarle a la gente por qué estamos haciendo este tipo de estudios mediante charlas de divulgación en todo ámbito y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Nuestros protagonistas, porque sin ellos no podríamos hacer este programa. Se trata de los alumnos y de las alumnas. Esta es la historia de Sebastián. Nos vamos al Chaco. Él estudió contador, pero ¿qué hace con esta carrera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está haciendo en estos momentos? A ver. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Sebastián Cerny, tengo 24 años de edad y soy de la ciudad de Sespeña, provincia del Chaco. En el mes de septiembre, en plena pandemia y de manera virtual, me recibí de contador público en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Elegí la UNCAUS para realizar mis estudios, en primer lugar porque me dio la posibilidad de formarme en la profesión que a mí me gusta, en mi propia ciudad,
y sobre todo porque es una universidad pública, lo que me permitió a mí, como así también a tantos otros chicos, poder estudiar de una manera gratuita. Actualmente, en la misma universidad, me encuentro trabajando junto a un gran equipo en un proyecto que se denomina como Incubadora Uncaus, en donde a través del mismo lo que hacemos es brindar un apoyo personalizado y de alto nivel a todos aquellos emprendedores para que estos puedan hacer realidad sus emprendimientos. Un saludo desde Chaco. Hoy estamos con muchas historias de emprendedores que hicieron historias y también con la ciencia y con la tecnología. Después de la pausa, Jimmy, ¿de qué nos vas a hablar? Vamos a hablar del Sistema Científico Tecnológico Nacional. ¿Quién apoya la ciencia en la República Argentina? ¿Quién apoya los desarrollos científicos en la República Argentina? Este tema, después de la pausa, esto es Desde el Conocimiento. Acompáñanos. Lo que tenés que conocer con Jimmy Parsi, ¿de qué nos vas a hablar? Vamos a contar un poco, describir el Sistema Científico Tecnológico Argentino. Antes de esto, lo que hay que decir es que la Argentina tiene un montón de organismos de ciencia y técnica. Hay organismos que son, el más conocido es el CONICET, que está por ahí. Hay otros no tan conocidos que son más conocidos, las universidades argentinas, las públicas y las privadas, que si yo te pregunto qué son sistemas científicos, poca gente las nombraría, pero son el principal organismo de ciencia y técnica en la Argentina. Y eso es porque tienen poca publicidad, dirían. Y eso es porque tienen poca publicidad. Pero hay otros organismos que están en ministerios, por ejemplo, el INTA. ¿Por qué la Argentina tiene un organismo científico como el INTA? Bueno, porque la actividad agroganadera es central para la Argentina. Entonces tiene en el Ministerio de Agroindustria un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que investiga, que produce conocimiento. Y la Argentina intentó en algún momento tener un desarrollo industrial. Y entonces en el Ministerio de Industria hay un INTI. Y la Argentina tiene un mar enorme, que vamos a hablar un día de Pampa Azul. Y entonces tiene un organismo que se llama CEGEMAR, que es para investigar sobre el mar. Y la Argentina reclama la Antártida y es pionero en la investigación antártica. Entonces tiene un instituto, el INIDEP, para investigar sobre el continente antártico. Bueno, tiene un montón de organismos. Tiene organismos públicos, como lo que te dije, tiene organismos como ITEC, una empresa de tecnología que hace investigación de YPF, tiene empresas privadas. En la Argentina el componente privado de investigación es muy chiquito, eso es algo que tiene que mejorar. ¿Y eso por qué? Porque se deposita mucho en el Estado, en que el Estado es el que tiene que hacer investigación. Es el drama de Argentina, ¿no? Los privados se quejan de lo que nadie hace, pero la verdad que en el mundo la industria privada, la empresa privada, hace investigación, hace innovación, invierte. En la Argentina es poco, la mayoría lo hace el Estado. Y en la Argentina hay 83.190 personas que trabajan en el sistema científico tecnológico. Un montón. Un montón. Uno podría decir, bueno, volviendo para atrás, no nos interesa la Antártida, bueno, que no haya nadie, no nos interesa lo agropecuario, que no haya INTA. Bueno, lo único que no puede faltar son universidades. Y entonces, el sistema científico, 83.190 personas que trabajan en el sistema científico tecnológico, investigadores, técnicos, administrativos, investigadoras, técnicas, administrativas. Bueno, 61.437, el 73,9% trabajan en las universidades nacionales. Mirá si no son importantes como organismo. La mayoría. El 9,1% trabajan en diversos organismos de ciencia y tecnología, como te decía, el INTA, el INTI, el CEGEMAR, el INIDEP, el ANLAB. Hubiese imaginado que ahí se concentraba la mayor cantidad. Uno hubiera imaginado eso, o hubiera imaginado en el CONICET. Sí, bueno, el CONICET, claro. Sí. Bueno, acá hay un montón que son de las universidades y del CONICET. Un montón. Pero la gran inversión la hacen las universidades y pueden investigar porque hay universidades nacionales. 2,5 en institutos propios del CONICET, de 83.190. 6,6 trabajan en universidades privadas. Y el 6,8 lo hacen en empresas públicas, empresas privadas, empresas que son propiedad del Estado. Pero esto es un componente, acordate que una gran lucha durante el gobierno de Macri fue porque eso se quería achicar. Se quería achicar acá y se quería achicar ahí abajo.
Y gran parte de las posibilidades que tiene Argentina de desarrollo dependen de eso, de que eso exista, de que tenga financiamiento, de que tenga futuro, de que tenga vida, ¿no? Todos los sábados aprendemos algo nuevo. Gracias, Jimmy. Gracias, Luciana. Nos vemos el próximo sábado a la madrugada, ¿no? Nos vemos el próximo sábado. Sí, y Sí, señora. mañana a las 5. A las 5 de la tarde en Radio 10. Gracias por acompañarnos. Un placer estar en esta noche con todos ustedes. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 con Desde el Conocimiento. Gracias por acompañarnos.